Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 3, Respuestas diversas. Empecemos. Para empezar, les recomiendo como siempre indicar nombre, curso y fecha. El objetivo de esta guía es conocer algunas características del quehacer filosófico a partir de los planteamientos de ciertos filósofos y comprender que existe una diversidad de posibilidades de pensar. Hola, soy yo de nuevo. He venido a acompañarte en esta guía. Para poder comenzar, responde algunas preguntas que dejó tu profesora en relación a la guía anterior. Entonces aparece aquí un recuadro donde ustedes deben responder básicamente lo mismo que respondieron en la guía anterior, donde se hablaba de la filosofía y su objeto de estudio. A trabajar se ha dicho. Ahora debes empezar la lectura que se te presenta y a partir de ello desarrollar las actividades. Nos veremos más adelante. Entonces vamos a comenzar con la lectura para hacer la explicación en cada caso. ¿Cuántas respuestas posibles hay y qué caracteriza a una respuesta filosófica? Los caminos para plantear respuestas filosóficas son variados. Sin embargo, todas las perspectivas tienen algo en común: la sospecha ante los supuestos, propia de la actitud filosófica. Como afirma Diderot, el escepticismo es el primer paso hacia la verdad. Algunos filósofos han plasmado sus respuestas en tratados técnicos y rigurosos. Otros han intentado eliminar del lenguaje filosófico todo concepto ambiguo, utilizando las herramientas de la lógica matemática para proceder filosóficamente, mientras hay quienes eligen el uso de la intuición como guía de la reflexión. A pesar de la diversidad, en las variadas perspectivas se reconocen elementos característicos del saber filosófico. Entonces aquí tenemos un recuadro con las características, las 4 características fundamentales del saber filosófico. A. Mostrar conexiones. Consiste en descubrir parecidos, causas y efectos y relaciones de dependencia entre varias afirmaciones, con el fin de comprender la concepción del mundo en la que se inscriben. Es decir, cómo se puede relacionar un concepto o una situación con otra. B. Clarificar conceptos. Implica clasificar, ordenar y matizar para despejar malentendidos y comprender mejor un asunto que inicialmente parecía confuso, ¿ya? Entonces lo que aquí hacen los filósofos es simplemente indicar algunas definiciones o características de los conceptos para que no se confundan con otros. ¿Qué es lo que ese filósofo entiende respecto de ese concepto del que está hablando? C. Descubrir supuestos. Significa poner de manifiesto lo que está implícito en las afirmaciones sobre un tema para mostrar sus posibles contradicciones o descubrir implicaciones novedosas. Entonces aquí lo que se pretende es como esa especie de leer entre líneas donde los filósofos se dan a la tarea de estudiar algún tema para poder encontrar, ¿cierto?, los puntos débiles de aquellas teorías. Entonces, para mostrar posibles contradicciones, como dice allí, o para ir descubriendo nuevas aplicaciones respecto de esas teorías. D. Pensar radicalmente. Consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos. Entonces aquí ya no se estudia algo que ya está, sino que se hace un estudio desde cero, ¿ya? Entonces, por eso se llama radicalmente, porque viene desde la raíz. A continuación en la guía aparecen 6 textos. Primero los voy a leer para luego ir explicándolos, porque a partir de ellos es que corresponde la siguiente actividad. 1. Búsqueda de supuestos. Hegel caracteriza a la filosofía como un saber que busca explicitar toda razón, toda producción de supuestos. Entonces lo que aparece en otro color es el texto del filósofo y lo que está en color negro es una breve explicación o introducción respecto de lo que va a tratar el texto que está en azul, ¿ya? La filosofía carece de la ventaja que favorece a las otras ciencias, de poder suponer sus objetos como inmediatamente ofrecidos por la representación y de poder suponer como ya aceptado el método de conocimiento para empezar y proseguir su discurso. Entonces aquí lo que se pretende explicar es que este filósofo Hegel le entrega a la filosofía una característica que es buscar
las razones y toda producción de supuestos. ¿Qué significa eso? Nos indica Hegel que la filosofía no tiene la ventaja que tienen las otras ciencias, porque en las otras ciencias nosotros tenemos ciertas verdades que podríamos dar como válidas, no así en la filosofía. Entonces ahí lo que pretende es que, ¿cierto? Hay que buscar explicaciones que sean favorables o aceptables para todos. 2. El filósofo como recién nacido. Carla Córdoa, filósofa chilena, caracteriza la duda filosófica, que tiene como objetivo poner en entredicho los supuestos sobre los cuales existimos. En el texto, el filósofo, en cuanto verdadero pensador independiente y dispuesto a todo, hace lo que recomendaba Kant, se atreve a pensar. Por lo tanto, para empezar, no será ni cristiano ni budista, ni de derecha ni de izquierda. Como se atreve a pensar de veras, tratará de llegar al fondo y de mantenerse en el subsuelo de las evidencias circulantes. Por lo tanto, tampoco podrá ser o policía o bombero, ya que logrará convertirse hasta cierto punto en un recién nacido. Entonces aquí lo que se pretende explicar es que la duda filosófica, es decir, aquello que da el puntapié inicial de la filosofía, tiene por objetivo cuestionar todo lo que se decía con anterioridad para poder crear bases nuevas. 3. La experiencia fundamento de las ciencias. El empirismo sostiene que el origen y el valor de nuestros conocimientos dependen de la experiencia sensible y por tanto se sirve del método inductivo en la investigación, generalizar a partir de casos particulares. Desde esta perspectiva, la tarea de la filosofía es explicar todos nuestros conocimientos refiriéndolos a su origen. Para ello se estudia el funcionamiento de la mente, de los sentimientos y las costumbres, en definitiva, la naturaleza humana. No hay problema de importancia cuya decisión no esté comprendida en la ciencia del hombre, y nada puede decirse con certeza antes de que nos hayamos familiarizados con dicha ciencia. Por eso, al intentar explicar los principios de la naturaleza humana, proponemos de hecho un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un fundamento casi enteramente nuevo, y el único sobre el que las ciencias pueden basarse con seguridad. Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar en esa misma ciencia, a esa misma ciencia, deberá estar en la experiencia y la observación. Este fragmento de David Hume. Entonces aquí lo que se pretende indicar es que se utiliza en filosofía, en realidad, a ver, como explicando en términos generales, el empirismo nos dice que nosotros vamos a encontrar la verdad a través de la experiencia sensible, ¿ya? Entonces que nosotros podemos llegar a una verdad a través de lo que podemos percibir por nuestros sentidos, ¿ya? Entonces a partir de eso es que David Hume teoriza que lo importante es partir de casos particulares, en este caso tratar los conocimientos nucleares o primarios de la filosofía para poder llegar a una verdad más bien generalizada, es decir, como lo hacen los médicos, la ciencia en general, que por ejemplo con esto mismo de la pandemia, que van viendo ciertos síntomas, casos de cada una de las personas que fueron positivos, ¿cierto? Y a partir de eso es que se crea como algo generalizado, ya como le damos nombre, ¿cierto? A esta enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa básicamente en todas las ciencias donde a partir de casos particulares llegamos a generalizar respecto de ello. Entonces pretende que la filosofía haga lo mismo. Y es por eso que se preocupa de los temas nucleares como lo son la mente, los sentimientos y la costumbre, que es lo que en filosofía básicamente se trata de la naturaleza humana. 4. La relevancia de la perspectiva. El filósofo español José Ortega y Gasset plantea que la perspectiva con que se observa la realidad es parte constitutiva de ella. El mundo exterior no existe sin mi pensarlo, pero el mundo exterior no es mi pensamiento. Yo no soy teatro ni mundo. Soy frente a ese teatro, soy con el mundo. Somos el mundo y yo. Y generalizando diremos, el mundo no es una realidad subsistente en sí con independencia de mí, sino que es lo que para mí o ante mí y por lo pronto nada más.
Necesitamos pues corregir el punto de partida de la filosofía. El dato radical del universo no es simplemente el pensamiento existe o yo pensante existo, sino que si existe el pensamiento, existen ipso facto yo que pienso y el mundo en que pienso. Y existe el uno con el otro, sin posible separación. Pero ni yo soy un ser sustancial, ni el mundo tampoco, sino ambos somos en activa correlación. Yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no vería, pensaría o imaginaría, es decir, yo no sería. Entonces lo que pretende aquí plantear José Ortega y Gasset, y aquí como un paréntesis, Ortega y Gasset es una sola persona, no es que sean dos. El señor se llama así, José Ortega y Gasset. Entonces lo que pretende decir ahí es que a pesar de que nosotros veamos cosas que están fuera de nosotros, son parte de nosotros. Porque a pesar de que estén fuera, si yo no los pudiera ver, si yo no los pudiera tocar, si yo no los pudiera percibir, si yo no los pudiera pensar, no significa que simplemente estén ahí porque sí, sino que yo interactúo con eso, por lo tanto se vuelven también parte de mí. Entonces no los podemos entender como cosas separadas, sino que complementarias. Veamos el último texto, 5. La prioridad de la razón. En relación con el conocimiento, el racionalismo afirma la primacía de la razón sobre la experiencia. La razón se constituye en fuente y criterio de dicho conocimiento, aunque pueda tener también en cuenta lo dado a los sentidos. Los principios del conocimiento son las verdades de razón, que juzgan de lo verdadero y conveniente y nos infunden certeza sobre nuestros conocimientos. El primero de los preceptos consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino la presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. No debemos dejarnos persuadir nunca sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien que digo de la razón, no de la imaginación ni de los sentidos, como asimismo porque veamos el sol muy claramente, no debemos por ello juzgar que sea el tamaño lo que vemos, y muy bien podemos imaginar distintamente una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra, sin que por eso haya que concluir que en el mundo existe la quimera. Entonces aquí básicamente lo que se dice es que lo más importante es la razón por sobre la experiencia, es decir, que a pesar de que nosotros podamos percibir a través de nuestros sentidos, lo que tiene real importancia es lo que nosotros pudiésemos pensar y razonar respecto de lo anterior. Ya, entonces aquí el conocimiento verdadero se da a partir del raciocinio, del uso de nuestro pensamiento. Luego entonces de la lectura de esos fragmentos de textos tienen que responder lo siguiente. ¿Por qué será necesaria la duda en filosofía? Explica a partir de los textos 1 y 2. ¿Se acuerdan que aparecían 6 textos en el recuadro, en este recuadro? Respecto del 1 y del 2, ustedes deben responder por qué es importante la duda en filosofía. Número 2. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a los textos que se leyeron, indicando el número del texto y un argumento que justifique tu elección. ¿Se acuerdan que en un comienzo yo había leído algunas características de la filosofía que se compartían básicamente a pesar de la diferencia de pensamiento, que son pensar radicalmente, clarificar conceptos, descubrir supuestos y mostrar conexiones? Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es pensar radicalmente. ¿Cuál de estos 6 textos es el que a mí me da, por ejemplo, para pensar radicalmente? Entonces ustedes les ponen el número y por qué. ¿Por qué eligieron ese número, ese texto, como el pensamiento radical? Luego, clarificar concepto, entonces lo mismo. ¿Cuál de estas perspectivas filosóficas a mí me sirve para clarificar concepto? Entonces yo dejo el numerito y la justificación de esa elección. Y así con los otros que quedan. Pasamos al siguiente. ¿De qué manera las distintas perspectivas pueden ayudar a responder las preguntas filosóficas que nos inquietan en el presente? Es decir, ¿por qué estas
estas formas, estas maneras de pensar, este conocimiento que fue descubriendo la filosofía con anterioridad, nos pueden a nosotros o cómo nos pueden a nosotros ayudar a responder las preguntas que eventualmente nosotros nos pudiésemos hacer. 4. ¿Es posible encontrar la verdad? ¿Qué respuesta filosófica darías a esta pregunta desde tu visión y tu presente? Entonces aquí tenemos dos preguntas en una. Primero, ¿es posible que nosotros encontremos la verdad? Obviamente pensando en una verdad que sea válida para todos. Y siguiendo con eso, ¿cómo ustedes responderían a este tema de la verdad? ¿Qué es la verdad para ustedes? ¿La podemos encontrar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Etcétera. Continuemos, tú puedes. Ya que hemos leído estos fragmentos y sus explicaciones, nos podemos dar cuenta de que para una pregunta puede haber muchas respuestas y esa variedad dependerá de distintos factores. Por ejemplo, la época en que se desarrolló esa respuesta o la corriente filosófica que seguía ese pensador. Recordemos que en filosofía muchas de las preguntas que se hacen se van repitiendo, ¿ya? Pero de acuerdo a diferentes filósofos van dando diferentes respuestas a esa misma pregunta. Hace algunos minutos respondiste a la pregunta, ¿es posible encontrar la verdad? Ahora veremos lo que decían algunos filósofos al respecto. Entonces, ustedes en un comienzo tenían su perspectiva y ahora vamos a conocer las perspectivas de otros filósofos en relación a este mismo tema. ¿Es posible encontrar la verdad? Filósofos de diversas corrientes y perspectivas filosóficas han hecho intentos para definir, explicar y comprender qué es la verdad. A continuación se sintetizan las teorías de la verdad más significativas. La verdad como correspondencia o adecuación, según Aristóteles. Esta teoría nos proporciona la estructura básica de la verdad. Los elementos que intervienen en el acto de conocer son el objeto y el sujeto y su representación del objeto. La verdad es la correspondencia o adecuación entre estos dos elementos, la concordancia entre lo que se dice de algo y lo que es ese algo. ¿Ya? Entonces, básicamente es lo que se corresponde entre lo que nosotros podemos percibir, lo que es y lo que se dice respecto de ese objeto. Entonces, la concordancia que hay entre el objeto y lo que se piensa de él. Hegel, la verdad como coherencia. En esta teoría, el criterio de verdad es la coherencia de la proposición, cuya verdad depende de su posible o imposible incorporación al mundo de proposiciones que tenemos ya por verdaderas. Cualquier nuevo conocimiento debe efectuarse desde el sistema de conocimiento que ya poseíamos. Se trata, por tanto, de un criterio contextual. Es decir, aquí ya la verdad se va elaborando sobre la base de verdades que antes fueron demostradas o que antes fueron aceptadas. ¿Ya? Entonces, simplemente se trata de una coherencia entre lo que ya se sabía y lo que se va descubriendo. William James, teoría pragmatista de la verdad. El pragmatismo acepta la teoría de la adecuación, pero la interpreta tomando en consideración la utilidad de los enunciados para resolver los problemas vitales. James entiende adecuación como adaptación. El enunciado es verdadero si es apto para resolver problemas o para satisfacer necesidades. Ya entonces aquí su definición de verdad es que eso es cierto en la medida en que me sirve para resolver alguna situación, algún problema. Continuemos. Peirce Appel Habermas. Teoría consensual de la verdad. En esta teoría destaca la necesidad del diálogo como marco para ir descubriendo cooperativamente la verdad de las proposiciones. En realidad, cuando decimos que algo es verdadero, estamos dando a entender que creemos tener razones suficientes para convencer a otros interlocutores de la verdad de la proposición, siempre que podamos dialogar libremente sobre ello sin presiones externas a la búsqueda misma de la verdad. Es decir, la verdad es lo que acordamos, ya en la medida en que varias personas estamos de acuerdo, es que se va construyendo esta verdad. Ahora, y a partir, ¿cierto?, de las definiciones de verdad que revisamos con anterioridad, deben responder. Entonces aquí aparece un recuadro donde están los diferentes filósofos
Y lo que ustedes deben hacer aquí en este espacio que está en blanco es simplemente ir definiendo con sus palabras lo que ustedes entendieron respecto de lo que decía Aristóteles de la verdad, lo que decía Hegel de la verdad y así con cada uno de ellos. ¿Qué tienen en común cada una de estas visiones? ¿En qué se diferencian? Es decir, entre Aristóteles, Hegel, James y voy a simplemente mencionar uno de los tres, Habermas, entre ellos, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? Es decir, en qué coinciden y en qué se distinguen cada uno. ¿Qué conceptos se hacen necesarios explicar para comprender mejor las opiniones de los filósofos? Ejemplo, pragmatismo, ya que si no sé la definición de esta palabra no logro entender bien la explicación que me están dando. Busca los conceptos, sus significados y escríbelo. ¿Ya? Entonces, recién, y como yo también les mencioné en clase, la filosofía tiene un lenguaje bien técnico, bien específico y que obviamente no se utiliza frecuentemente, ¿ya? Sino que nosotros simplemente los vemos en diálogos de tipo filosófico y en los textos de filosofía propiamente tal, pero no son palabras que nosotros utilicemos cotidianamente. Muchas veces el desconocer el significado de esas palabras cambia completamente lo que yo puedo entender respecto de la idea que me están mostrando. Entonces, ¿qué conceptos de los que se mencionaban recién en las diferentes definiciones de verdad son importantes de conocer para poder entender bien la idea que me están tratando de explicar? Entonces ahí ustedes van a buscar esos conceptos que son importantes y los significados obviamente y me escriben ahí el significado en el recuadro. ¿Qué tan diferentes o similares son estas respuestas en relación a lo que yo respondí antes? Entonces, ¿se acuerdan que ustedes habían definido, cierto, el tema de la verdad, si podemos llegar a la verdad? Y después se dieron las opiniones de diferentes filósofos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es contrastar esos puntos de vista, es decir, ¿eran parecidos lo que yo pensaba y lo que piensan los filósofos en relación a la verdad? ¿O eran diferentes? ¿En qué se diferenciaban? ¿En qué eran similares? La idea es que ustedes me vayan explicando porque decir sí eran parecidos, no, no eran parecidos. Eso no es una explicación, no es una fundamentación adecuada para su nivel, sino que yo ahí pretendo que ustedes me vayan explicando por qué son diferentes o por qué son similares, qué le encontraron de sentido a lo que ellos decían o en qué eran distintos o no están de acuerdo con lo que los filósofos iban planteando. Como siempre y en todas las guías está la autoevaluación, donde ustedes deben simplemente indicar con una X sí, no a los diferentes indicadores que aquí se le presenten. Por ejemplo, completé el cuadro de la guía anterior sin ayuda, el cuadro que aparecía al principio, donde ustedes, ¿cierto?, tenían básicamente las mismas preguntas en relación a la filosofía. Entonces, ¿lo hicieron con ayuda? ¿Lo hicieron sin ayuda? ¿Ya? Entonces ahí van respondiendo sí o no. Leí y comprendí los diferentes textos presentados, los que salían, los 6 textos ya, los que estaban numerados. Fui capaz de responder las preguntas que estaban al final de los fragmentos. Entonces se acuerdan que estaban los 6 fragmentos y después, ¿cierto? Habían una serie de preguntas en relación a los mismos. ¿Los respondí? ¿Fui capaz de responder esas preguntas? Sí, no. ¿Ya? Y así con cada una de las preguntas simplemente marque con una X y recuerde que la autoevaluación a usted le va a servir dónde hay que ir mejorando y cuáles son los aspectos que usted debe potenciar. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.